Gracias, Pastor Carlos Mater. Pastor Carlos Mater es el presidente de la Iglesia Adventista en Paraguay y también le acompaña a su esposa, así que estamos muy agradecidos porque ustedes dispusieron un tiempito para venir. También tenemos jóvenes aquí que están como misioneros en Paraguay, estamos muy felices. Yo tampoco soy de Paraguay, pero ya hace tanto que estoy aquí, que yo me considero parte de esta tierra. Les agradecemos que ustedes hayan dispuesto de su vida, su tiempo para venir a Paraguay a ayudarnos aquí en la difusión de un mensaje de esperanza para las familias, para los hogares. También agradecemos a Lucy, ella junto con su familia es misionera, también aquí en Paraguay, vienen de Brasil. Y bueno, eso ayuda a que el Paraguay vaya creciendo más y más, fortaleciendo a las familias. Agradecemos también, ya es prácticamente un amigo más de la casa, al señor Luis, al ingeniero Luis, junto con su esposa Miriam, que viven cerca de aquí, quizás son los vecinos autóctonos de esta zona, así que gracias por estar con nosotros. Y vamos a pedirle al pastor y profesor Claudio Leal, él va a presentar al orador de esta noche, que también nos honra en este sitio. Lo solemos escuchar todos los viernes y ahora en vivo y en directo aquí. Así que muy agradecido al pastor también por haber hecho este contacto y poder estar ahora todos juntos. Muy buenas noches y un feliz sábado también. Tenemos alegría de recibir en Paraguay, creo que ya por tercera o cuarta vez, Pastor Moisés Rivero, que es el evangelista de la TV y Radio Nuevo Tiempo para la habla hispana. Hace un lindo trabajo en la radio, en la tele, y algunas veces desarrollamos algunos proyectos juntos acá. Y vino una vez más porque tenemos un proyecto de radio acá y también un proyecto evangelístico en Encarnación. Y ya estamos trabajando por la Semana Santa de 2015 con Pastor Moisés Rivero. Así que, Pastor, es un gusto recibirlo. Por favor, puede pasar. Ya es un amigo, ya le gusta la chipa guazú, ya conoce algunas cosas. Sí, la sopa paraguaya. Y muy conocido en Paraguay, porque en su programa Lugar de Paz, muchos oyentes de Paraguay hacen contacto. Y ayer, un ratito que habló en la radio, ya había una gran cantidad de gente que se fue a la radio para saludarlo. Así que es un gusto tenerlo en Paraguay. Bienvenido a este país y a esta iglesia también, que siempre tiene amigos muy dispuestos y que te acompañan también por radio, TV o incluso por estudios bíblicos que fue preparado por él, que se conoce como La Biblia Habla, ¿no? Es un material que fue producido por él en digital, en video, en audio, en todo. Pastor, este tiempo es tuyo. Gracias, pastor. Buenas noches. Un gusto conocer a ustedes. Una alegría, pastor Calvermate, por la invitación. Un gusto conocer a Luis y también a Miriam. Yo vi una fotografía con la Biblia Habla y ya doctor Gustavo nos estaba compartiendo de la manera como están estudiando la palabra de Dios. Para mí es un honor saludar y conocerlos también personalmente. Y a quienes están en esta noche en este lugar. Bueno, la visita en Paraguay tiene que ver con promover nuestra radio, nuestra televisión, nuestros materiales, y considero de que el Señor está bendiciendo mucho la televisión y la radio. Y antes de compartir el mensaje, yo voy a mostrar a ustedes algunas fotografías. Hoy voy a hablar acerca de un tema que se llama la misericordia hacia un pecador. Tan solo quería mostrar para quienes no conocen, en San Pablo, a 80 kilómetros de la ciudad de San Pablo, tenemos nuestro centro de televisión y radio. Trabajan aproximadamente 300 funcionarios. Desde allí se transmite la televisión, se transmite la radio. Según la información última, está alcanzando a 90 millones de personas en Sudamérica. Nuestra televisión, nuestra radio, hoy en día están en los diferentes países de Sudamérica
y tenemos una cobertura ahora para Puerto Rico por cable y canal abierto, también para Guatemala, República Dominicana, México, así que nos miran también en la televisión. Esos son el edificio nuevo, hace 2 años inaugurado, nuestras antenas que pues están allí colocadas para subir la señal al satélite. Ese es uno de nuestros escenarios principales, donde todos los días en la mañana todos los funcionarios se reúnen para estudiar la Biblia, para orar. Allí nos reunimos todos los días. Y yo trabajo en esta sala. Esta es la escuela bíblica. Desde aquí tenemos casi 30 personas que atienden, contestando preguntas. Tenemos allí psicólogos, pastores. Allí trabaja el cuarteto Arautos do Rey, son consejeros. Allí está mi esposa también, en el fondo trabaja ella con la Escuela Bíblica para Habla Hispana. Esta es una fotografía muy querida por mí para presentarles a mi familia. Mi hijo Lucas tiene 18 años, es estudiante de cinema en San Paulo. Mi hija María Noelia terminó el año pasado sus estudios de comunicación publicitaria. Estaba trabajando en la Nuevo Tiempo y ahora está en la división sudamericana en diseñadora gráfica. Mi esposa es de nacionalidad uruguaya, la conocí en la Argentina, allí en nuestra universidad Adventista del Plata, así que me la llevé a Bolivia y estamos ahora radicando 5 años en Brasil. Y ese otro caballero bonito soy yo, ya me conocen. Bueno, yo quería en esta noche compartir con ustedes un tema que considero es muy interesante en la historia sagrada y lleva por título La misericordia hacia un pecador. ¿Qué cosa es misericordia? ¿Qué cosa es misericordia? Hay un pensamiento muy interesante por la escritora Elena de White que dice así: la misericordia es una manifestación del amor divino y se muestra en aquellos que, identificados con Dios, le sirven reflejando la luz del cielo sobre la senda de sus semejantes. La condición de muchas personas exige el ejercicio de la misericordia genuina. Los cristianos, en su trato el uno con el otro, deben ser regidos por principios de misericordia y amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus semejantes en desgracia. O sea, esta sociedad precisa de servicio y precisa de misericordia. Y un personaje que se olvidó de ser misericordioso fue Jonás. Hoy vamos a estudiar, es una de las historias conocidas por niños y adultos. Y quiero leer allí en el libro de Jonás algunos capítulos. Si no trajo su Biblia, están en la pantalla los versículos que voy a presentar, porque voy a hablar acerca de algunos hechos sobrenaturales en la vida de este personaje llamado Jonás, que escribió un libro de 4 capítulos, y la verdad que el nombre Jonás significa paloma en el término hebreo. Los nombres en la antigüedad eran colocados por sus padres con un significado, con un propósito. Cada nombre tiene una razón de ser. Yo me llamo Moisés y mi nombre viene del hebreo Moshek, que significa sacado de las aguas, ¿no? Tiene un significado. Mas los nombres modernos hoy en día pues no tienen mucho significado, ¿no? Mas los nombres en la antigüedad, especialmente hebreos, tenían un significado siempre salvífico. Y Jonás significa paloma. Vamos a leer algunos pensamientos y sacar algunas lindas conclusiones. Jonás es un profeta de Dios que apareció en un momento de la historia para poder conmover a una nación. Algunos comentadores dicen que vivió en el año 700 antes de Cristo. Antes en el calendario era decreciente y cuando llegó al año 10 creciente.
Para muchos teólogos, nuestro planeta tiene aproximadamente, ¿cuántos años? 6.000 años. Dicen que 2.000 años desde nuestros primeros padres hasta Abraham, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, otros 2.000 años, y desde el Señor Jesucristo hasta nosotros, aproximadamente 2.000 años. Y en el año 700 antes de Cristo aparece en la historia este personaje llamado Jonás, que tiene un encuentro realmente emocionante con el Señor. Dice así la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le pide a Jonás que vaya y predique el evangelio. Nínive, apreciados hermanos y amigos, era una de las ciudades más peligrosas, y los personajes de Nínive eran temidos por las naciones, porque en la cultura ninivita eran asesinos acérrimos, y cuando capturaban a sus enemigos, ellos literalmente les sacaban la piel y dejaban que muriesen en vida. Entonces la fama de los ninivitas era atroz. Por eso Jonás no entendió a Dios, y él dijo así: Señor, yo no quiero, literalmente, no quiero que tú perdones a esta nación, porque esta nación es muy mala. Ellos merecen el castigo, no merecen la vida, son asesinos. Sus hijos nacen ya en una concepción pagana, ellos merecen el castigo. Muchas veces como seres humanos pensamos de la misma manera cuando vemos en el periodismo actual las atrocidades de los seres humanos, y muchas veces en nuestra manera de pensar cuando vemos violaciones a los derechos humanos, cuando nosotros vemos asesinatos y vemos cosas terribles, en lo profundo de nuestro corazón, ¿qué pensamos? Señor, justicia, ojo por ojo, diente por diente. Ese es el pensamiento natural del ser humano. Y ese era el pensamiento de Jonás. Solo que el Señor piensa de una manera diferente a lo que nosotros pensamos. Esta es una fotografía de los pintores hablando acerca de esta nación. Sin embargo, la palabra de Dios dice: y Jonás se levantó para huir, ¿qué dice? De la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿qué? Y esta es una palabra muy importante. Saben, Jonás pagó su pasaje. El Señor le dice: Jonás, te necesito. Jonás le dice: Señor, no quiero hacer un pacto contigo, me voy. Y él va a viajar 3.000 kilómetros. 3.000 kilómetros tomando una embarcación que seguramente le llevó varias semanas y meses para apartarse de la presencia del Señor. ¿Qué significa huir de la presencia de Jehová a Tarsis? ¿Qué dice acá? Lejos de la bendición. Huir de la presencia del Señor es no tener la bendición de Dios. ¿Qué más? Lejos de la paz interior, porque él tenía sentimientos de culpabilidad. Él era un profeta. Él fue llamado para predicar, era temperamental, no era introvertido, era extrovertido, era un personaje bastante inteligente, cauto. Por eso el Señor lo llama, porque para una misión como predicar en Nínive, el Señor buscó a alguien atrevido, desde el punto de vista positivo, perspicaz, inteligente, para lograr su cometido. El Señor entonces tiene en este mundo personas, hijos maravillosos a quien quiere utilizar. El Señor usa talentos pequeños como grandes. El Señor quería usarlo a Jonás, pero Jonás huye lejos de la esperanza, lejos de la libertad. Y cuando esto ocurre, pues pobre Jonás, ¿no? Y el Señor en su infinito amor realiza milagros de misericordia.
Yo quiero hablar acerca de milagros, porque considero que esta noche Dios quiere hacer milagros en nuestra vida y a través de nosotros. Yo me considero un milagro de Dios, por eso me gusta hablar del tema milagros y quiero compartir con ustedes. El primer milagro que yo encuentro en el libro de Jonás está en el versículo 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Un viento. Eso significa que muchas de las pruebas, los problemas, las enfermedades son producto de la misericordia de Dios con un objetivo para nosotros. Hay tormentas, queridos. Yo estoy pasando un momento de tristeza como hijo, porque mi mamá tiene cáncer. Yo la ungí a mi madre hace 8 años. Ungir es cuando hay un enfermo, le colocamos aceite de oliva en la cabeza. Este principio está en el libro de Santiago. Dice: si está alguien enfermo, llame a los ancianos, únjanle con aceite y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Así dice Santiago. No es extrema unción, es una ceremonia de reconciliación. Practica la iglesia adventista hoy en día. Y yo ungí hace 8 años a mi madre. Ella tiene 86 años de edad. Y el Señor la ha mantenido por casi 8 años con ese sentimiento de trabajar por el Señor. Pero todo en esta vida tiene un tiempo. Y hay que sobrellevar las cargas y las tormentas y las tempestades. Hablé hace algunos días con ella: hijo, no escucho muy bien, me duelen mis huesitos. Hijo, ora por mí. Yo sé que el día que mi madre va a fallecer, la oración intercesora que tanto ella predica todos los días, porque cuando me llama me dice: hijo Moisés, no te olvides de orar, no te olvides de leer la Biblia. Las recomendaciones, no hay que callarse. Hay que hablar, hay que expresar lo que sentimos mientras estamos con vida. Pero hay tormentas, hay tempestades. Y muchas de las tempestades son misericordia de Dios para motivarnos. No es Satanás que produce. Estamos en un planeta del mal, sin duda, porque el enemigo es astuto. Pero hay situaciones que el Señor manda, pero no nos acaba. Es misericordioso. Mi madre alaba al Señor en su enfermedad, predica al Señor, y hoy en día es una misionera, una cartera de esperanza. ¿Ya? Anda con su bastón a la iglesia. Yo llego en 10 minutos a pie a la iglesia desde la casa, ella llega en media hora, pero le gusta caminar. Ella ha hecho un pacto con el Señor: te voy a servir a pesar de las tormentas. ¿Ah? El segundo milagro interesante en la Biblia está en el versículo 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. La palabra de Dios no habla bien de la suerte. Dice que hoy en día nosotros no deberíamos participar de apuestas, porque esto es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Pero es interesante que el Señor motiva a estos paganos, y cuando digo paganos digo antirreligiosos, porque los de la tripulación de aquel barco todos eran paganos. Jonás era el único hebreo, el único, podríamos decir, que tenía un sentimiento de no monoteísmo. Monoteísmo, no politeísmo. Los demás tenían otros dioses. Jonás, un solo Dios. Entonces, en estas circunstancias, el Señor usa las suertes y dice que lo buscan a Jonás, y esa suerte le cae a él porque él está escondido allí en el barco, y lo van a buscar y le dicen: Jonás, ¿qué está pasando? El Señor mueve a las personas ajenas a una fe religiosa distinta para llamar la atención. A veces Dios nos llama por personas que no son religiosas y nos llama la atención. Y personas no religiosas le llaman la atención a Jonás, lo van a buscar, porque dicen: hemos echado suertes, y en las suertes cae de que alguna cosa ha pasado contigo. Tercer milagro,
capítulo 1, versículo 9. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. En toda la Biblia, la predicación de Jonás está en el versículo 9. Frente a la tripulación, Jonás solo dice: ¿quién eres, Jonás? ¿Por qué nos ha venido este mal? Y él dice: bueno, soy hebreo. ¿Qué más? Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Queridos, aquí está un mensaje importante. El Dios de la creación, el Dios del sábado, el Dios del sustento. Jonás reconoce: Jehová, el Dios que hizo el cielo y el mar. Ese es el Dios, ese es mi creador. Yo soy hebreo, porque la nación hebrea era conocida, era una luz. A pesar de los problemas que tuvo, siempre fue acompañando al Señor. Por lo tanto, el testimonio personal no es otra cosa que el milagro de Dios. Cuando hablamos y expresamos nuestro sentir religioso, ese es un milagro. No nos va a salir porque somos emocionales, nos va a salir porque sentimos que Dios nos está acompañando. Y él sintió eso y lo dijo delante de la tripulación. Expresó su sentimiento con amor y cariño. El cuarto hecho milagroso está en el versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Milagro de Dios. Toman a Jonás, que es un agricultor. ¿Qué hacen? Lo echan, y cuando lo echan, dice la palabra de Dios, el mar se calma. Es el Señor que hace milagros grandes y pequeños en nuestro ministerio. Y el quinto hecho interesante está en el versículo 16. ¿Qué dice? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Qué interesante, ¿no? Toda una tripulación de personas antirreligiosas que tenían la cultura de adorar a otros dioses, tomaron la decisión de reconocer a Dios como su Salvador personal. ¿Y qué dice la Biblia? Ofrecieron sacrificio, hicieron votos, hicieron un pacto. Mientras Jonás se hundía, mientras Jonás se enredaba con las algas, así dice la oración de Jonás, mientras ocurría esto, mientras Jonás se desesperaba y se estaba ahogando, toda una tripulación estaba reconociendo quién era Dios. Un día en el cielo, Jonás va a encontrarse con la tripulación, porque estos personajes, según la Biblia, aceptaron y reconocieron a Dios. Por eso, este versículo es muy importante. ¿Qué significa hacer votos? Hacer un pacto, reconciliación, un pacto de fe, de esperanza. Señor, creemos entonces que tú eres el creador, te reconocemos. Tú eres el Dios de Jonás. Ya no estaba Jonás, tú eres el Dios de Jonás, porque el mar se calmó. Jonás dio un testimonio aún hundiéndose. ¿Qué significa eso? Las adversidades, los problemas que tenemos pueden ser situaciones que Dios usa para bendición de otras personas. Eso es lo que sucedió. La historia de Jonás no es una fantasía, no es un mito, es una realidad. Son milagros que Dios realizó en la vida de este personaje. La quietud y la paz puede ser el resultado de la manifestación de Dios, aún en situaciones tristes. Y ahora noten ustedes el milagro número 6. Pero Jehová tenía preparado, versículo 17, ¿qué dice? Un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Interesante, ¿no? La Biblia no dice si era ballena, si era una orca, si era un delfín. Hay muchos que predican y le colocan nombres, ¿no? La Biblia dice un gran pez, el Señor prepara, y el pez literalmente traga a Jonás. Y esta es una profecía de Jesucristo, porque Jesús permaneció 3 días y 3 noches en la tumba. Porque en los evangelios se menciona acerca de Jonás. Y Jonás es literalmente tragado por un pez. Y ser tragado por un pez, ¿será rico? ¿Será lindo? ¿Será emocionante? ¿Ustedes imaginan caer en el estómago de este animal? Caer a su estómago con olores nauseabundos.
Y quiero decirles que en una situación tan lóbrega y triste, él aprende a orar. Queridos amigos, estamos llegando al centro de nuestro tema esta noche. El milagro más bonito que el ser humano tiene es el milagro de la oración. Y aquí, en situaciones terribles en el mar, alguien que no era un navegante, ¿qué hace Jonás? Milagro número 7. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del sepulcro, Seol, clamé y mi voz oíste. Queridos, la oración poderosa que hace Jonás es dentro de las profundidades del mar. La Biblia habla aquí, noten lo que dice, capítulo 2, versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó desde lo profundo del mar, llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Qué es la oración? Es el milagro y el toque maravilloso de Dios. Cuando oramos es porque Dios está produciendo un milagro en mí. Estoy reconociendo que yo no puedo, solo Dios puede transformar mi vida. Amén. En nuestra universidad yo quería regalar mi sangre, pero me dijeron mis compañeros: no regales tu sangre, tenemos nuestro sanatorio allí. La anterior semana estaba en la universidad en un simposio de comunicaciones, allí en Entre Ríos, Argentina, y me dicen: por tu sangre te pueden dar $10. Estoy hablando del año 1986, hace mucho tiempo. Y fui a dar mi sangre. Y yo dije, $10 es platita, en ese tiempo, platita, $10 por unos mililitros de sangre. Yo participé también. ¿Participó? ¿Donación de sangre? Amén. Y no podía dar sangre. Me dice: usted debe tener un problema en su sangre. ¿Usted de dónde es? Soy boliviano. Ah, ya sé, usted tiene mal de Chagas. Yo no sabía qué era el mal de Chagas. Fui a la biblioteca, Vinchuca, leí cuáles son los síntomas. Los ojos se van a hinchar, taquicardia, sueño, y todo eso sentía yo. Dije: estoy enfermo, me voy a morir. Porque así es nuestra psiquis, ¿no? Nos sugestiona. De nuevo me hice sacar análisis. No, usted tiene problemas en su sangre. Dejé de estudiar teología, volví frustrado y traumado a mi país. Llegué a casa, mi mamá me dice: hijo, ¿qué ha pasado, mamá? Mi mamá se asustó. Dice: hijo, lo único que yo como mamá puedo hacer es orar por ti. A la noche toda la iglesia sabía lo que me estaba pasando. 150 personas, miembros de mi iglesia, comenzaron a orar por mí. A eso se llama oración intercesora. Pasó un mes, entré a un tratamiento en un lugar llamado Centro de Enfermedades Tropicales en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde estaba viviendo mis padres. Y cuando fui a que me den el resultado, me dicen: Moisés, usted tiene una cara muy agria, ¿qué le pasa? No, estoy mal. ¿Por qué usted tiene miedo?, me dice el bioquímico, si usted no tiene nada en su sangre. Pero 3 veces en nuestro sanatorio Adventista del Plata, no puede fallar. Entonces, Dios produce milagros. Hace 6 años yo doné sangre en mi país. Era director de jóvenes. Y ahí me sacaron sangre. Y con miedo todavía. Por ahí estoy enfermo. ¿Cómo es el ser humano, Luis?
Miriam, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? O sea, dudamos y Dios está acompañando y dudamos todavía. ¿Será? Yo ahí todavía temblando. ¿Será que puedo? Pues me sacaron un poquito de sangre para ver las plaquetas. Yo dije, por ahí estoy enfermo. Y cuando me dicen, no, pase, puede donar sangre. Ahí comencé a agarrar una pelotita y empecé a llorar, hermanos. Y me dieron mi carnet de donador de sangre. Yo me considero un milagro de Dios. Y usted tiene que considerarse milagro de Dios porque Dios está actuando en nuestra vida a pesar de que somos pecadores. El Señor actuó porque Jonás oró. En la Biblia se habla de que el Señor se olvida de nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Y este versículo me habla que desde el fondo del mar, de la situación más terrible, Dios puede escuchar nuestra súplica. Y el Señor en su infinito amor salvó a Jonás. Jonás aprendió en el vientre del pez a orar en una situación triste. ¿Qué significa? En enfermedad, en luchas, en problemas, en la situación necesitamos aprender a orar. Y hoy vamos a orar, pero antes de orar les voy a compartir algunos milagros más, cómo termina la historia. El octavo milagro interesante, Jonás 2:10, dice, y mandó Jehová al pez, ¿y qué hizo el pez? ¿Se imaginan, no? Pobre Jonás, ¿no? El pez no lo dejó allí a la orilla del mar y dijo, bueno, abrí la boca al Señor, le dice, ¿no? Al pez, Jonás va a salir caminando y quizás un poco mareado. No, el pez vomita a Jonás. Jonás sale disparado y cae, ¿dónde? No sé, pero se da un buen porrazo. Como diciéndole al Señor, quiero que entiendas de que yo soy Dios, Jonás. Que tu misión es mi presencia en tu vida, que tú tienes que ir porque hay algo importante para ti. No te acobardes. Yo te estoy acompañando, yo te he salvado, yo te he cuidado. Tú eres importante para mí. Nuevas oportunidades que Dios nos da. Y Jonás con esto cumplió su misión. Lo ha debido dejar el Señor cerquita de Nínive. Y queridos, ahí viene el milagro maravilloso. Siguiente diapositiva puede colocar. Milagros de bendición. Número 9, Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿qué dice? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás va a caminar 4 días que le llevaba el tiempo en poder. Y Jonás con su voz audible va a decir, arrepiéntanse, si no, Nínive va a ser destruida. Y es interesante que desde los gobernantes hasta lo más simple, tomaron la decisión de arrepentirse y el Señor perdonó a Nínive. Toda una nación por la intercesión de un hijo de Dios valiente que cumple su misión. ¿Cuál es el milagro número 10? Versículo 3-5. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y proclamaron, ¿qué cosa? Ayuno, y se vistieron de cilicio, de humildad. Y dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. La conversión es un milagro de Dios. Y aquí la conversión de un país, de una nación impía, por el producto de la oración, hace que esta nación cambie. Yo me he preguntado, ¿cuántos ninivitas un día nos encontraremos en el cielo? Porque después de algunos años, Nínive fue destruida, no se arrepintieron. Pero yo siempre me he hecho la pregunta, ¿cuántos ninivitas por el ministerio de Jonás se habrán arrepentido y un día los conoceremos en el cielo? Es un misterio, pero una realidad, porque acá dice la palabra de Dios, creyeron. Y Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Entonces acá aparece esa palabra creer, significa que realmente se arrepintieron, tomaron la decisión. No fue en vano el ministerio de Jonás en ese tiempo. Los últimos milagros que encontramos en la historia de Jonás está en el versículo 6 del capítulo 4. Y preparó Jehová Dios una calabacera,
Porque Jonás, después de que hace el milagro, sale al campo, hace mucha calor y el Señor en su infinito amor prepara una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra, porque él está un poco molesto. Él pensaba de que Dios iba a destruir Nínive, pero el Señor perdona a Nínive. Entonces el Señor en su infinito amor levanta la calabacera para que le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué significa este milagro? A pesar de mi soberbia, a pesar de mi incredulidad, el Señor me sustenta. El Señor cambia y cuida mis ansiedades y mis preocupaciones físicas, mis necesidades habituales y mis jornadas. El Señor resguarda. Es muy misericordioso el Señor conmigo. Pero el Señor, al ver cómo Jonás se enoja, el Señor dice, al venir el alba, Dios preparó, ¿qué cosa? Un gusanito. Y el gusanito come la calabacera y Jonás se enoja. Y se enoja tanto que quiere morirse. ¿Qué significa? Cuídense de los gusanos. Porque cosas pequeñas, queridos, nos pueden sacar de la iglesia. Cuando yo tenía 13 años, yo tomé la decisión de ser sacerdote. Estudié en el colegio La Salle. No sé si acá en Paraguay tenemos el colegio Don Bosco, Marista. Es la cadena de los colegios católicos. En mi ciudad no había escuela adventista. Entonces yo tomé la decisión de ser un sacerdote. ¿Y saben por qué tomé la decisión de ser sacerdote? Porque un anciano de iglesia, cuando fui a la iglesia, porque mi mamá eran adventistas, el anciano me agarró de mi oreja. Porque yo estaba jugando con una pelotita de ping-pong el sábado en la mañana. Y el anciano me dice, aquí en la casa de Dios no se juega. Y como él era muy reservado y muy estricto, me agarró, no fuerte, pero yo sentí, ¿no?, su manito, mi oreja. Vamos a ir donde tus papás, aquí no se juega en la iglesia. Y yo le miré con rabia, 13 años. Era un jovencito, dije, no puede un hombre tratarme así, y decidí no ir más a la iglesia. Y mi mamá me dice, hijo, ¿cuál es tu decisión? Pamita, me voy a España o me voy a Italia a ser un hermano lasallista. ¿Por qué, mi hijo? Porque sí. ¿Por qué, hijo? ¿Cuál es tu razón? Y mi mamá me dio un estudio bíblico acerca del sábado, los 10 mandamientos. Y me hizo llorar, me hizo arrepentir y tomé la decisión de ser pastor a los 13 años. Y cada vez, y jugué ping-pong. Cada vez que yo vuelvo a mi país, yo lo busco a este hermano. Me enteré que él falleció hace algunos años atrás. Pero yo amé a este hermano porque él me enseñó el significado de que la disciplina y la exhortación no es en vano, pero el gusano puede desvirtuar y totalmente deformar nuestro relacionamiento con Dios. Por eso el Señor aquí usa un gusanito para llamar la atención y hacerlo enojar a Jonás. Y queridos, cuídense del gusano. Finalmente, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás se enoja, no entiende la preocupación de Dios y el Señor, para un poco zarandearlo y llamar a la exhortación, le manda un viento caliente y él se siente mal. Y finalmente el Señor le dice lo siguiente. Milagro 14. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. En otras palabras, el Señor le dice, Jonás, yo soy muy misericordioso, he sido misericordioso contigo y voy a ser misericordioso con esta nación también. La misericordia es el milagro de amor que yo tengo para la raza humana. Y ese milagro, queridos, hoy nos debe alcanzar. Amén. Amén. ¿Qué es el Señor para usted? Misericordioso, tardo en la ira y grande en misericordia.
Lean conmigo este pensamiento a la voz de tres, todos. 2, 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantados. Amén. Que esta noche podamos sentir la misericordia de Dios. El consejo de la Biblia es: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Esta pareja de bolivianos los conocí el año pasado en Buenos Aires, costureros. Al lado de su casa viven unos porteños en Buenos Aires. Y los porteños, saliendo de casa, iban al hospital. Porque el hijo de esta familia, un niño de 9 años, tiene diabetes. Y de emergencia le llevan al hospital, y esta pareja de bolivianos miraron su salida, y cuando regresaron tocaron la puerta y le dijeron así: amigos, nosotros podemos llevarles a la iglesia para que el pastor ore por ustedes. Y esta familia de porteños, italianos, con muchos prejuicios, empresario, aceptaron ir a la iglesia. Llegaron un día domingo cuando comencé unas conferencias en Parque Avellaneda. Me los presentaron. Yo me saqué una fotografía con ellos. Ahí está el pastor de la iglesia. Ahí está Luis, así se llama este profesional. Ahí está su hija, 14 años de edad. Martín, el niño, que tenía un estuche acá abajo y tenía su inyección. Él mismo se inyectaba. Antes de inyectarse se cortaba el dedito para ver si su sangre, y se inyectaba. Yo lo veía como el niño durante 7 días asistió a la iglesia, y él escuchaba la palabra de Dios, y cuando yo oraba, él se arrodillaba solito ahí, mientras sus papás se sentaban en otro lado. Él siempre estaba allí en un canto de la iglesia. Queridos, en una semana, cuando yo hablé de los mandamientos de Dios, y ellos venían con unas cadenas muy lindas y un crucifijo, me dicen: pastor, hemos tomado la decisión de guardar todos nuestros santos porque leímos la palabra de Dios. Queremos cambiar, queremos nuestra vida. Saben, queridos, el día sábado tuvimos el bautismo de esta familia. El día sábado fueron entregados al Señor. No hay prejuicios para aquellos que aman a Dios. La necesidad de la oración puede ser la transformación de nuestra vida. Yo participé de ese bautismo tan emocionante. A los 3 días me escribe un correo y me dice: pastor, todos estamos en cama, nos hemos resfriado. Estamos resfriados en cama, no hemos ido a trabajar nada. Pero pastor, muchas gracias, porque su llamado fue en el momento más importante. Nuestro hijo está estable. Hemos sentido la mano de Dios en nuestra vida. Milagros maravillosos de fe. El Señor nos da la promesa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Habla también de algunos, dice Oseas, que no clamaron a mí con su corazón. Y no me quería ir esta noche sin contarles esta historia que siempre cuento en mis charlas. Yo estaba predicando el año pasado en Chile, y en un colegio adventista venían 200 personas cada noche, y salía toda la programación para todo Santiago de Chile. Y en las noches yo hacía una oración, les invitaba a las personas que vinieron por primera vez o por segunda vez, y ellos pasaban adelante. Ahí estoy invitando al final cuando había un canto, y ahí pasaban las personas para que yo pueda orar. Una de las noches, la segunda noche, pasó este niño, se llama Diego, con su capucha. ¿Cómo llaman aquí? Capucha, ¿no? Interesante que la segunda noche, al lado derecho, esa espalda que ustedes ven de esa dama, es una gitana, una mujer que leía las suertes por muchos años. Y al otro lado es un caballero que su esposa
Oró 40 años por su marido. Un hombre soberbio, duro, fumatérico. Y pasaron. El primero que pasó fue Diego. Y durante las noches, Diego pasó. Una de las noches yo me acerqué a Diego, y esto sucedió la quinta noche. Miren el rostro de este niño. No es el rostro de un niño feliz, es un niño triste. Le digo, Diego, ¿qué te gusta del programa? Pastor, lo que más me gusta es cuando cantan y cuando usted ora. Y yo he hecho un pacto con Dios desde el primer día que he venido, pastor. Mi mamá me pega mucho, me insulta porque yo estoy viniendo a la iglesia. Mi mamá odia a los cristianos. Yo me escapo de mi casa y mi tía me trae a la iglesia. No me pida que me saque mi chamarra, mi capucha, porque mi mamá está mirando la televisión. Y si sabe que soy yo, hace un escándalo, me va a expulsar de la casa. Y todas las noches venía con esa misma chamarra. Y he hecho un pacto con el señor pastor Moisés. ¿Cuál es tu pacto que has hecho? Pastor, yo me quiero bautizar. ¿Y por qué te quieres bautizar? Porque quiero que mi mamá cambie y quiero que mi papá vuelva a mi casa. Porque él se fue de la casa porque mi mamá le trataba mal. Se fue de la casa. Y yo quiero bautizarme. Y quiero bautizarme el día viernes de noche. Anóteme. Y he hecho mi pacto con el Señor. Y todas las noches voy a pasar al llamado, pero por favor no me permita que yo me saque la capucha, porque mi mamá me descubre. Hermano, yo me emocioné. La penúltima noche su mamá le descubrió. Y la mamá le echó de la casa, echó al niño. Rompió su Biblia y su cancionero de himnos. El niño se fue a vivir donde la tía. Pero el viernes de noche, cuando había el bautismo, el niño estaba en un aula de la escuela esperando su bautismo, diciendo, yo me quiero bautizar, mi tía va a ser la que me va a recomendar, porque no podemos bautizar a niños sin el permiso de sus padres. Y el niño allí tomó la decisión de bautizarse. Y en el bautismo, queridos, mientras él estaba ahí está el tanque bautismal, su madre apareció por la derecha del escenario. Y era programa en vivo. Yo dije, su mamá va a hacer un escándalo con todo lo que me han contado, una mujer mal y soberbia. ¿Qué va a decir? Va a gritar. Pero la mujer se colocó y se aferró del tanque bautismal mientras su hijo estaba ahí. Esa es la mamá. Y la mamá miró al cielo un rato, miró al hijo, el pastor lo bautizó y hermanos, después aquella mujer abrazó a su hijo. Dios hizo un milagro a través de Diego. El año pasado su padre me escribió un correo electrónico, pastor, he vuelto a mi casa. Saben, el pacto de la entrega a Dios es muy importante. Esa misma noche, queridos, en el mismo tanque bautismal se bautizaba la gitana. ¿Qué persuadió a la gitana? El milagro de Diego. ¿Qué persuadió a este caballero Carlos, que esperó 40 años? Yo me saqué una foto con este caballero. Ahí está su esposa. Me dice, pastor, lo que a mí me motivó para estar aquí delante del Señor es las oraciones de mi esposa. Oró 40 años por mí. Pero lo que tocó mi corazón fue este niño, que fue tan valiente en tomar la decisión por el Señor. Esta noche yo quiero hacer una oración por ustedes y he invitado al doctor para que pueda cantar al Señor. Y mientras el doctor alaba al Señor, yo quiero invitar a ustedes, quiero invitar a nuestro amigo Luis, a Miriam, quiero invitar a quien usted siente en su corazón para que pase acá adelante, para que yo pueda orar por ustedes. ¿Les gustaría que yo ore? Pero quiero que escuchen la primera estrofa de la canción y le digan, Señor, a través de mi vida, a través de mi influencia como hijo de Dios, yo quiero servirte, quiero que tú me des sabiduría e inteligencia. Quiero, Señor, entregarte mi enfermedad. ¿Hay alguno de ustedes que quizás está delicado de salud? ¿Hay alguien de ustedes que tiene alguna situación muy problemática con algún familiar? Esta noche
Vamos a orar e interceder por usted. Entonces yo quiero que escuche la primera estrofa de la canción y después usted puede ponerse en pie y venir acá adelante. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a escuchar la canción. Es un día tan bonito y tan normal. Me acabé de levantar, voy a salir. Tengo tantos compromisos que cumplir. De repente, sin ninguna explicación, yo sentí una nostalgia de Jesús. De los tiempos en que acostumbraba ir a la iglesia a encontrarme con Jesús y buscaba santidad en mi vivir. Cuando arrodillaba, oraba todavía, derramando el alma, abriendo el corazón, abrazando a mis hermanos con bondad y aquellos que vivían la religión, que entendían de doctrina y creencia, sin saber lo que era amor en su esencia. Mucho tiempo ya pasó y estoy aquí, arrastrándome, intentando proseguir, pues no sé decir siquiera cuándo fue que en la noche me acosté y en paz dormí. Mi Jesús, ¿tú crees que puedo levantar mi alma al cielo y suplicar por tu perdón? Si tú ves en mí a alguien de valor, estoy yendo a tu encuentro, mi Señor. Quiero hacerte un pedido en este instante. Quiero otra vez la paz que tuve antes, arrojándome a tus pies arrepentido. Quiero estar de nuevo en tu aprisco. Dios, has visto ya mis lágrimas. Dios, has visto mis dolores. Dios, lo que más yo deseo es recibir hoy tu perdón. Dios, confieso mi pecado. Dios, te quiero a mi lado. Dios, yo quiero ir adelante. Sosténme siempre en tu poder. Dios, acepta este impuro corazón que anhela recibir tu bendición y descansar a la sombra de tu gran amor. ¿Quieren venir adelante para orar? ¿Alguien siente el deseo de pasar adelante? Sí, puede venir acá. Amén.
Puede colocar esa misma música bien despacito. Hermanos queridos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que Dios pueda tocar nuestro ser, nuestra familia. Que nosotros podamos ser usados por el Señor como instrumentos, porque nadie esta noche vino por casualidad, el Señor nos trajo. Un honor saludarles a ustedes. Un gusto conocerlo. Y que Dios le bendiga, que su servicio, su influencia pueda ser para que muchas personas puedan conocer el amor de Dios a través de su ministerio con su esposa. Amén. ¿Hay alguien de ustedes que está delicado de salud? ¿Tiene algún problema personal y particular? Sí, tenemos, ¿cierto? Vamos a entregar al Señor nuestra vida en esta noche. Oremos. Señor que estás en el cielo, estamos delante de ti con tus hijos que han venido a esta reunión muy especial. Hemos visto que a lo largo de la historia de Jonás, Señor, lo que tú querías era no apartarse de él tu presencia. Y a través de hechos milagrosos, portentosos, exhortaciones, lo atraíste para que él cumpliese tu misión. Señor, en esta noche bendice a tus hijos presentes de una manera particular. Acá tu siervo, nuestro amigo Luis, su esposa Miriam. Señor, dale la inteligencia, la sabiduría como una autoridad, como un hijo tuyo y como un papá, como un esposo, para que su influencia sea de mucha bendición y te sirva, y que tu misericordia alcance su familia. A quienes estamos aquí presentes, Señor, en esta noche danos tu paz y acompáñanos a nuestras casas. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos con nuestro amigo que está a su al lado. Y nos vamos de aquí cantando Permanece en mí. Vamos nos despedir com esta música que solemos cantar sempre ao final de nossas reuniões. Permanece em mim. Empezamos aqui a noite, el sábado, na presença de Deus, pero necessitamos que Ele continue com nós outros. Vamos nos poner em pé. Cantemos todos. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de ese lugar, oh Jesús, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Oh Señor, permanece en mí. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de ese lugar, oh Jesús, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Oh Señor,
permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Ahora que están todas estas chicas aquí adelante, mañana es el Día de la Mujer Misionera, así que mañana va a predicar una mujer aquí. Los que quieran venir va a ser a las 10:30. Adivinen qué mujer va a ser. Para mí, la más, ¿cómo dice Yehú? La más linda que hay. ¿Dónde está Susana? Bueno, bien. Susi va a tener la predicación mañana, así que todas las chicas y todos los muchachos estamos invitados. Va a ser muy bueno, ¿sí? Gracias. ¿Qué tal si nos saludamos en la entrada? Sigue nomás la música, permanece en mí. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Meu Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim. Permaneça.